¿Cómo está Humberto? Buen día. Ya están llegando las cajas censales, entiendo que ya de la mayoría están acá en La Paz, creo que hoy llegan las del Beni también. Con eso ya estaríamos completando, Humberto. Sí, evidente. Con mucho orgullo señalar que, por ejemplo, ahorita la oficina de la Carrasco es un desfile de camiones que están ingresando, trayendo las cajas a nivel nacional, custodiadas por efectivos militares y policiales para brindar todas las garantías del caso. Ya estamos terminando con esto, la primera actividad de la etapa post-censal, la última de las tres fases que comprende el censo de población y vivienda. ¿Cómo prosigue una vez recibidas estas cajas censales, Humberto, el proceso ya de análisis de datos? ¿Cuál es el proceso siguiente? Claro que sí. Pues estas cajas van a ser almacenadas en recintos militares a efectos de que podamos tener el resguardo correspondiente y la seguridad que el caso amerita. En este contexto, señalar de manera muy clara de que posteriormente a que tengamos todas las cajas, procederemos a lo que se conoce con el proceso de limpieza, que implica hacer que las boletas estén ordenadas, debidamente dobladas, sin material extra. Cuando hemos realizado las pruebas pilotos y el censo experimental, hemos encontrado que incluso pequeños animalitos como ser lagartijas, mariposas, entre muchas otras cosas. Una vez que tengamos la limpieza, viene el guillotinado, el escaneo, el procesamiento digital y la obtención de todos los datos del censo de población y vivienda. ¿Eso cuánto tiempo más o menos demora, Humberto? La obtención de la totalidad de los datos dura un año, pero lo que lamentablemente, tal vez lo único que le interesa al ámbito político, que es algo muy triste, que es el conteo poblacional, que no es el objetivo del censo, estaremos entregando el 30 de agosto los resultados a nivel departamental y municipal y a nivel de circunscripciones electorales a diciembre del 2024. Humberto, ahora el trabajo no es sencillo, seguramente requiere, me gustaría que nos explique la tecnología con la que se va a hacer el recuento de todos los datos que se han obtenido en el censo. Claro que sí. Evidentemente vamos a emplear estándares muy altos para poder obtener todos los mejores datos posibles. Así como lo hemos hecho en la actualización cartográfica estadística y durante todo el proceso censal, vamos a utilizar software de última generación que va a permitir obtener todos estos datos. ¿Cómo vamos a realizar? Una vez que tengamos limpiadas y guillotinadas las boletas, vamos a utilizar escáneres de ultra velocidad para digitalizar las imágenes y posteriormente con software de última generación vamos a proceder al reconocimiento de caracteres, de marcas y a la optimización de imágenes para que las mismas puedan ser traspasadas a bases de datos de manera correspondiente. Y dentro de esas bases de datos vamos a poder obtener los correspondientes resultados censales. Señora Arandi, ¿han podido hacer bien el trabajo los jóvenes censistas? Porque nos explicaban en medio del censo de que algunos borraban, pero la idea era que las letras, los caracteres calcen en los cuadros para que la lectura del escaneo no pueda tener problemas. Realmente, cuán triste puede ser la comunicación cuando es mal empleada. Yo quiero felicitar y agradecer a todos esos muchachos que trataban de entregar el mejor resultado posible para que todas y todos los bolivianos seamos beneficiados con una lectura correcta del escáner. Pero gente malintencionada, con tergiversación política, hacía ver que esto era una mala acción, cuando más por el contrario, como salieron, no decenas, cientos de videos de cientos de jóvenes de todo el país indicando que dejen de menospreciar su trabajo, las cosas salieron a la luz y realmente tengo que felicitar y agradecer a todos estos jóvenes que realmente hicieron bien su trabajo. Ahora, cierto, persisten los cuestionamientos. Una diputada hace un par de días cuestionaba que el proceso ahora de escaneo que viene en el INE esté siendo a oscuras, ¿no? A ocultas, decía ella, a escondidas, no de manera abierta. ¿Qué características tiene este proceso, Humberto? Lo acabo de señalar, tal cual lo señalé, y eso lo venimos señalando ya hace muchos meses. Lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lamentablemente cuando algo se quiere hacer meramente político,
No se toma en cuenta los parámetros técnicos. Invitamos a esa diputada, por ejemplo, a que pase a la mesa de la reunión del Instituto Nacional de Estadística junto con todo el equipo técnico para que nos haga todas las consultas técnicas y no realizó absolutamente ni una sola pregunta técnica. Todo eran cuestionamientos políticos, malos tratos, incluso esta diputada haciendo uso y abuso de su autoridad en calidad de parlamentaria y argumentos bajos de carácter política. No respetó ni siquiera las fuerzas del orden, ingresando a las instalaciones donde estábamos guardando el material censal de una manera bastante abusiva, sin respetar a la policía. Yo creo que todos tenemos que respetar a la policía de manera correspondiente y respetar los estándares de seguridad que se manejan. Señora Arán, ya estamos hablando de la diputada Luisa Nayar. ¿Cuándo se han reunido con ella? ¿Cuándo ha recibido el equipo técnico a ella? El jueves. Y no nos hizo una sola pregunta técnica. Esto, como se de manera simple, demuestra que ella no tiene ningún tipo de accionar técnico, es solamente una persona política. Y quiero señalar de manera clara, contundente. Como INE no vamos a hacer respuesta a ningún cuestionamiento político. Si tienen algún cuestionamiento técnico, con mucho gusto lo vamos a discutir en una mesa técnica, no en una mesa política, porque políticos no somos. Ayer lo señalaba usted, Humberto, en una entrevista con el canal estatal, de que la cobertura del censo ha llegado a todos los rincones, a todas las viviendas, y no hay ni un solo reclamo de algún lugar, de alguna vivienda que no hubiera sido censada. ¿Se puede reafirmar de que todas las viviendas georreferenciadas del país han sido censadas? Es muy temprano para poder realizar una afirmación al 100%, empero comparativamente al 2012, donde incluso en zonas como Ser Irpavi se tuvieron reclamos de que en algunas casas no fueron censadas, por ejemplo la mía, y muchas comunidades faltaron boletas, en este caso no faltaron. Puede ser que algún lugar fue omitido, pero la probabilidad es muy baja en este caso. Ahora, Equipetrol y algunos condominios el día del censo no abrían las puertas a los brigadistas. ¿Han podido finalmente cubrir esas viviendas? Es una pregunta muy interesante. ¿Tienen idea de cuál es la magnitud de los condominios que no quisieron abrir el día del censo sus puertas? Entre comillas, tan solo 104 condominios. ¿Se imagina la cantidad de gente que no quiso abrir sus puertas? Realmente es algo muy complejo, muy divergente en torno a los movimientos políticos, lo que muestra que el accionar político es muy distinto al accionar técnico. Posteriormente, cuando se hizo el reclamo correspondiente de los medios de prensa a lo largo de la jornada en la ciudad de Santa Cruz, miren cómo dañamos a los jóvenes y señoritas que eran voluntarios censistas. Tocaban la puerta de un condominio, no les abrían la puerta. Bueno, no les quedaba otra que pasar al siguiente lugar que les tocaba. Pero a las 4 o 5 de la tarde empezamos a recibir llamadas. No, ahora sí queremos que nos censen, ahora sí queremos abrir nuestras puertas, que esto, que lo otro. Pero ya el muchacho o la muchacha había terminado su trabajo. ¿Por qué tengo que perjudicar a un voluntario censista que está haciendo bien su trabajo por una mala decisión política por parte de algunas personas? Es muy triste. Pero sí, de una manera u otra, a estos más de 100 condominios fuimos y logramos recoger sus datos con efectivos del Ejército, efectivos del INE, para que podamos contar con todos los datos de los mismos. Don Humberto, ahora podríamos recordar un poco cuántas cajas censales tienen que llegar de todo el país, más o menos cuántas boletas son y hasta cuándo podríamos tener todo limpio y escaneado. 90.051 cajas a nivel nacional, la mayor parte, el 75% concentrado dentro del eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero las distancias son muy grandes. Por ejemplo, de aquí dentro de La Paz tenemos distancias realmente muy grandes, ni que decir en Beni, en Pando, en el mismo departamento de Santa Cruz, y en la parte norte del departamento de Cochabamba. Por eso también hemos terminado Potosí, Chuquisaca, Tarija,
Oruro, porque son departamentos que no tienen áreas dispersas muy complejas. En cambio, el resto realmente es muy grande. En lo que se refiere a todos los datos, como bien lo señalé, escaneo, el procesamiento solamente de la parte poblacional a nivel departamental y municipal lo tendremos listo para el 30 de junio, de lo que es jurisdicciones, el conteo poblacional, jurisdicciones electorales hasta diciembre, los datos finales del censo en el primer trimestre del próximo año. Ahora, Humberto, habíamos hablado mucho acá con Rubén sobre el trabajo que habían realizado los voluntarios, ¿no? Los lugares a los que tuvieron que llegar. Incluso hemos contado un par de anécdotas con los perros, ¿no es cierto? Sí. Que se tuvo que... Y otro par de anécdotas también con evidentemente, nuestra gente en muchos lugares es muy cariñosa. Sí. Te invitaba a desayuno, en el otro lugar les invitaban salteñas, en fin. Prestaban carpitas, acentitos. Y de todo, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos, qué evaluación, qué balance podría hacer? Y si al final hemos tenido algún hecho que lamentar, por ejemplo, con relación a los voluntarios censistas, Humberto. Serían hechos muy aislados. De manera generalizada, de los 535.726 voluntarios que participaron en ese día, tuvimos 327 casos a nivel nacional. Es decir, mucho menos de la milésima parte del total de voluntarios se enfrentaron problemas. La mayor parte de los problemas, de los 320 casos, 130 casos fueron falta de apertura de edificios y de condominios. El 90% de ellos en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, si tenemos que hablar de incidencias, el principal problema que se enfrentó fue la mala fe y la mala información por parte de algunos actores políticos que quisieron dañar el proceso censal. Ahora, a propósito de mala fe y mala información que divulgaron algunos comunicadores, podremos decir, y algunos periodistas, en sentido de que en el censo de 2012 no se dieron nombres a los censistas. Al final, ¿cuál fue el registro de parte de los censistas en relación a este problema? ¿Era obligatorio poner el nombre, dictar el nombre a los censistas? ¿No era obligatorio? Y al final en las boletas, ¿qué información hay respecto de las personas, Humberto? Bueno, difícilmente entrar a la cabeza y en la intencionalidad de estos actores que obviamente por su ignorancia y desconocimiento del tema manifiestan criterios que escapan a la realidad técnica. Fueron desmentidos por decenas de videos a nivel nacional, las experiencias internacionales mismas los desmintieron, pero bueno, a veces la boca es muy suelta y eso no coordina con la realidad. Lamentablemente los voluntarios se enfrentan a estos problemas. Esto dificulta el trabajo técnico y dificulta también por ende la calidad de los resultados. En la polémica también habló Evo Morales, decía que no tenían los brigadistas transporte, en algunos casos no tenían comida y estaban descuidados. ¿Cómo se atendió la logística en ese sentido a los brigadistas? ¿Hay una información respecto de esto, don Humberto? Bueno, con relación a lo que señaló el señor Evo Morales, también como bien le indiqué hace un momento, no nos vamos a remitir a hacer respuestas de índole político cuando nosotros somos, que aquí las palabras sobran al respecto. Don Humberto, ahora también hubo casos en Santa Cruz, más en concreto, donde se denunció que cientos de camiones, buses y demás salían de la ciudad rumbo a sus provincias o algún otro lugar del país. Esto fue identificado en el trabajo ya técnico que realizó el INE el día del censo. ¿Y cuánto va a afectar a los resultados? Es muy difícil poder afirmarlo esto lo vamos a saber recién a mediados del próximo año, cuando tengamos todos los datos procesados, porque obviamente tenemos que ver las variables de migración nacional, de migración internacional, de fecundidad, mortalidad, para obtener los datos que conocemos como estadísticas de hechos vitales, que son los que determinan la dinámica poblacional dentro de un lugar.
Don Pero lo que Humberto, sí ahora, no se puede hacer es como lo hicieron algunos periodistas o algunos actores políticos, tratar de criminalizar y o generar adjetivos descalificativos que no corresponden al caso a estos movimientos que se dan en las personas de carácter voluntario. claro, No se puede hacer eso. claro, hubo, ¿no?, criterios en sentido de que vuelvan a sus chacos, vuelvan a sus chacras, vuelvan a su altiplano, eso por lo menos en los comentarios desde Santa Cruz, pero es evidente, señor Arandia, que algunos gobiernos municipales dispusieron vehículos, incentivos para que sus residentes pudieran volver al municipio. ¿Hubo posibilidad de un mecanismo de control de esa situación? Porque en los resultados va a sufrir una variación, como usted mismo lo dice, a la hora de calificar las variables de migración, quizás los resultados sean distintos. Como bien lo señalamos como Instituto Nacional de Estadística desde el mes de noviembre aproximadamente, pedimos a la población en general que permanezca, por favor, en su lugar de residencia, ya que esto les va a afectar. Y pusimos múltiples ejemplos. Por ejemplo, en una conversación que tuvimos con ustedes con La Razón, señalábamos lo que pasa de manera cotidiana en Sencata, en Sí. Ventilla, aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto, donde permanentemente existen reclamos por falta de ítems de salud y de educación. Pero ¿a qué se debe eso? A que en el 2012 estas zonas literalmente se vaciaron para ir a sus lugares de origen, pero la cantidad de ítems de salud y de educación se calculan en función al censo. Entonces hay una inconsistencia, ¿no? O sea, pido ítems de salud, de educación, pero al mismo tiempo no me hago censar en el lugar. Tenemos que ser coherentes. Y como INE pedimos esa coherencia desde noviembre y hicimos una campaña pública muy fuerte al respecto, tratando de evitar de que se dé ese tipo de cosas. Humberto, de todas maneras, el trabajo va a continuar con el mismo, tal vez, acompañamiento de organismos internacionales, como la CELADE, como el Fondo de las Naciones Unidas de Población, las entidades financieras que han financiado más bien este censo a través de un crédito. El trabajo de ellos, ¿cómo es calificado por parte del INE? ¿Cómo es calificado el trabajo de ellos? En todo caso, ellos dieron una calificación muy positiva al trabajo que realizó el INE. Y no solamente ellos, sino acompañantes, directores de institutos nacionales de estadística de República Dominicana, de Panamá, del Perú y otros lugares, dieron un visto bueno bastante favorable a lo que es el trabajo llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística. Ese trabajo aún continuará porque el censo acaba el día que se entrega el último resultado temático. Muy bien, Humberto, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de atender esta entrevista para La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. hasta pronto, don Humberto. Gracias.